Hola amigos de Contexto, aquí estamos con nuestro periodista de los jueves, el amigo Pedro Cava, con quien generalmente analizamos temas de actualidad. ¿Y qué más actualidad que la política? Bueno, también tenemos que analizar la economía y también la situación de América Latina, como por ejemplo Ecuador, darle seguimiento a esta situación de Ecuador tan preocupante. Bueno, me preguntaba Jesús, a la maquillista, pero Mónica, eso es Haití. Refiriéndose a las protestas de Ecuador, qué preocupante que, señores, Ecuador puedan algunos decir si es Haití por la violencia que se está pues dando en las calles. Bueno, pero también nos preocupa mucho la situación política del país, la situación del PLD, un partido tan fuerte, un partido que ha gobernado y que ha tenido tantos éxitos y logros en los últimos años, y que por desavenencia se vaya a dividir o vaya pues a surgir un abismo más grande que el que actualmente hay. Vamos a conversar con Pedro Cava. Pedro, ¿cuál es? Bienvenido a este programa de los jueves. De nuevo. ¿Cuál es entonces, Pedro, la solución que tú ves? A mí me preocupa porque he oído interlocutores que dicen una cosa, otros dicen otra, de un bando y de otro. Y lo que todos queremos como dominicanos es que tanto el país, la Junta Central, por supuesto, electoral, y el PLD salga favorecido, así como el PRM ha salido favorecido de este proceso, porque ha aceptado pues el resultado, se han hermanado los candidatos, y tanto Gonzalo Castillo había dicho lo mismo, como Leonel Fernández había tenido una postura también muy digna, pero ahora se siente un malestar muy grande. Claro. Entre otras motivaciones, porque el resultado ha sido muy estrecho. Eso ha Primera sido... cosa, eso motiva de inmediato averiguaciones, especulaciones. También porque... Alegaciones. Sí, claro que sí. Y también porque el Partido de la Liberación Dominicana está presidido por Leonel Fernández. ¿Y sabe lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana? Si lo pide su presidente, sí, un reconteo de votos. Sí. Y ha pedido algo más. Dice que en razón de las informaciones que le han llegado a él y las comprobaciones que él tiene, él ha pedido la anulación del proceso. ¿Es esto posible? Pero es que él está haciendo el acopio de lo que son recursos que le acuerda la ley ante los jueces, que son la Junta Central Electoral. Situación, Pedro. Entonces, espérate, porque yo voy a concluir el cuadro. Sí. El cuadro es el siguiente, sin duda alguna, por suerte, porque la verdad es que la República Dominicana está dando notaciones también, después de todo, de que es una nación que tiene mecanismos institucionales muy bien definidos y probados. Fíjese usted cómo hubo una asistencia masiva al proceso comercial, sí, con una confianza enorme de la población, más de lo que un 30%. Difícilmente hay una nación en América Latina que convoque a una elección partidaria, buscando candidatos que reciba una asistencia tan masiva como esa. 2 millones. Argentina. Sí, pero Argentina tiene una tradición de primaria. Sí, de acuerdo, pero Argentina en la primaria votó el 73%. Sí, pero en el ámbito de los... del partido tradicional. No, de los dos. Sí, de los dos. Sumado a los dos daba 73. De los dos y de todo lo que... Sí, porque es todos obligatorio. Todos van a además que es obligatorio el voto. Sí. No, es obligatorio ir a primaria abierta. Sí. No es que tú seleccionas cerrada, abierta, que no voy, que sí voy, como es aquí. Sí. Lo que quiero decir, sí, es cierto. Bien. Pero aquí fue una primera experiencia. Claro, para ser una primera la Junta, fue... Y la movilización fue enorme, 2 millones de personas. Bueno, en la capital una fue población todavía de votantes de 7 A mí me llamó mucho la millones. atención. A mí me llamó mucho la atención que en el último boletín, el boletín ya final de la Junta Central Electoral, hay casi un 5 o un 6% de los votantes que votaron por ninguno. Bueno, por eso, tú sabes que también hasta eso es interesante. Bueno, no sé, en algunas demarcaciones el segundo lugar lo tiene ninguno. Sí. Pero es un voto... En conclusión, porque yo lo que quería... el punto es el siguiente, lo que yo quería preguntarte. Vamos a poner de un lado la alegación del presidente Fernández y lo que reclama
Gonzalo Castillo y sus seguidores de que ellos ganaron, y el presidente Fernández, que dijo que fue irregular y que se debería de recontar, fue lo que exigió. No, él dice que anular a nivel presidencial la primaria y hacerla de nuevo, porque las irregularidades son supuestamente muchas. Mi punto es el siguiente: el PLD tiene ¿cuántos años gobernando? Del 2004. Sí. Tiene 16 15 corridos, 16 consecutivos, va a tener más los 4, más 4 anteriores. Evidentemente es un partido que ha copado todos los sistemas institucionales, que ha transformado el sistema jurídico y la administración pública, hasta la Constitución. Tantos años. La Constitución también. Una crisis de ese nivel, en donde prácticamente, si vemos el resultado oficial de la Junta Central Electoral, se ha partido en dos: la votación o las simpatías. Sí. Una crisis que no se resuelva políticamente, desde mi punto de vista. Si eso necesita una solución política, yo no sé cuál es, no estoy sugiriendo ninguna, Sí. pero entre el presidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. No, y Danilo y el Medina, presidente Medina, presidente en cierto Medina. sentido. Claro, el presidente Medina ya no es el que está en lisa, pero en este caso... Pues, es el que tiene autoridad grande para negociar una solución. Exactamente. Del otro lado, olvídense de eso. Yo no sé No le cuál demos mucha puede vuelta a ser. ese Yo solo globo. recuerdo en mi memoria, porque en los últimos 25 años hemos tenido cierta estabilidad Sí, eleccionaria o electoral, desde que se instauró la reforma constitucional del año 94, hace ahora 25 años, por la crisis de gran magnitud entre Balaguer y Peña Gómez. Sí, que se partieron 2 años y 2 años. Se redujo el mandato Sí. 2 años y se creó una reforma constitucional que blindó el sistema electoral con los colegios cerrados. Y desde el año 96 nosotros no habíamos tenido una crisis de este tipo. La del 94 hubo una solución política, no fue una solución legal ni Sí, electoral, fue una solución, un pacto político que se hizo, que de hecho que lo propuso fue el presidente Medina, que era uno de los desde entonces ya de los líderes importantes. ¿Fue el presidente Medina? Y él era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Fue el que lo propuso? ¿Fue él? Sí, el PLD. Y dentro del PLD... Él fue actor de primera fila de la solución. Wow. Sí. Entonces, esa solución de una reforma constitucional, la independencia de la Suprema Corte de Justicia, la creación de los colegios cerrados, la prohibición de la reelección presidencial, etcétera, 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 y otras cosas que se integraron, se plasmó en un pacto que se llamó Pacto por la Democracia. Sí, sí. Dentro del PLD en este caso, porque eso no afecta al PRM, como tú dijiste. Claro. Nada tiene que ver. En absoluto. Si el PLD no busca una salida política a esta situación, no estoy sugiriendo ninguna, lo que yo veo es una ruptura Bien. en el tiempo, lo cual va a repercutir. Mira lo que dicen los empresarios. Es que eso es así. Mira lo que dicen los empresarios. Mira lo que está planteado. Y pueden echar por la borda la otra estabilidad del PLD, y la otra del macroeconómica. PLD misma que le debe de doler al partido. Lo que sí es cierto es que primero hay que reconocerle el derecho que tiene Leonel a elevar la instancia que envió. Porque eso es un recurso que le Sí, es un reserva derecho. la ley. Pero Y lo es han un derecho reconocido de realmente. primera cosa. Segunda, o sea, la instancia concreta que tiene La primera instancia fue un la Junta amparo, Central era un Electoral amparo. es... Fue un recurso de amparo ayer. No, fue un recurso No, de tomar fue- bajo control los aparatos. fue un amparo y que se inmovilice Los aparatos, todos los aparatos todo lo que electrónicos tenga que ver con la intervinieron votación. en el proceso. Pero esa que se anuncia también ayer ya formal, en una rueda de prensa, que se va a solicitar la anulación del proceso. Eso también es y una auditoría técnica con También la es. asistencia. también un recurso que le O sea, está la reservado. auditoría técnica de todo el software y todo lo que se implica esto con la asistencia de la Unión Europea,
de la OEA y de los Estados Yo veo Unidos. más lógico Esos esa fueron los tres que auditoría. mencionó. Hay un tercer pero- pedido, Sí. que ya este lo respalda la presidencia del PRM y las principales Que es el fuerzas conteo políticas, manual. que es el cotejo entre lo que se registró en los aparatos electrónicos y lo que resultó de esa votación física que fue a parar a las urnas. Sacar todo lo que está en las urnas y compararlo Eso era con... lo que yo pensaba al principio, pero resulta que otros han dicho No, que hay que hacer una auditoría de los aparatos porque Sí. pudo haber No, es votado, desvío. ajá, y entonces ya eso lo complica. Fue combinado con la auditoría. No, Combinado con la- y lo Combinado complica con la más auditoría. este informe de participación ciudadana que dice que casi un 4.85% la constancia de votación que se imprime no era lo que el había votante ponchado. había seleccionado. Sí. Entonces, ojo, personas, revise su boleta también, porque Bueno, si sí, yo pero ya voté por esto una pasó, cosa, ya esto pasó. ok, pero ya lo sabes, revise su, pues yo la mía la revisé y Yo salió también, lo que yo por Pero hay quien yo mucha gente voté. que no la revisa. Pues revísela, por eso es que lo digo, revise su boleta. Entonces, Miren, otra cosa, por favor. Si algún valor tuvo la primera intervención de Leonel, que se acompañó de un abogado Sí, y sí. su de representante Sí, yo lo vi técnico muy ante la pausado, Junta, muy cauto. hubo en el abogado una consideración que también Leonel asintió. Señores, este proceso es un proceso que la misma Junta por resolución anunció que era un proceso de prueba, Sí. pero se olvidó. Sí. No, de Porque hecho, la lo Junta ha quiere repetido. introducir el voto electrónico para las elecciones generales de febrero tú sabes. y para las elecciones generales de mayo, luego de ver si esto funciona. Claro que si no queda todo Tú claro, sabes habrá que hacerlo que manual. países como Alemania, Holanda y Austria, pero particularmente Alemania, el Tribunal Constitucional prohibió el voto electrónico. Por constitucional, imagínese Constitucional. usted. Por Bueno, los peligros que si representa. no se aclara todo, Y dijeron, yo preferiría sigamos el voto manual con para las elecciones papel y generales. lápiz otra vez. Sí, claro, sí. Y vamos a contarlo como debe ser. Bueno, solamente creo que son 6 países en el mundo que usan voto electrónico. Sí, eso la verdad que tú me lo dijiste, Julio, yo no No, sabía. no, ¿eh? yo no lo- sabía, tú me lo vi. enseñaste, exacto. Yo no Entonces, sabía. lo usa Venezuela, lo usa Brasil, lo usa algunos estados de los Estados Unidos, algunos, no todos. Lo usa la India y los otros dos no me recuerdo. A cuál. menos que Son no se solo 6. descubra que, o sea, que ya haya pruebas fehacientes de que hay esas irregularidades que se han mencionado, yo no estaría de acuerdo con repetir un proceso presidencial que cuesta tanto dinero y paraliza el país. Ya no le haga, a mí me preocupa A mí me gustaría cuando la gente repara en el dinero. Aquí lo que estamos hablando era del presente, De la democracia, estabilidad, de de la la estabilidad. Mira, económica y de la democracia. Porque Julio se fue un poquito al final de la cosa. ¿Qué es lo que está planteado en el país ahora mismo? Que si nosotros no le damos una solución creíble a la población acerca del proceso electoral que se cumplió el domingo pasado, estamos a la puerta de una grave crisis política, Sí. que es la antesala a una grave crisis económica y social Es institucional. e institucional. Entonces, eso no tiene precio. Y económica. Solucionar eso no tiene precio. Exacto. Si es necesario Exacto. convocar a una nueva elección con todas las formalidades, se convoca. ¿Cuál es el problema? Yo No, pero hay un incluso, problema. a mí Que- yo que- incluso que advierto ayer preocupación, tengo que manifestar preocupación. Cuando veo a intervinientes en el proceso decir de ninguna manera se pueden volver a contar los votos y a hacer el cotejo. ¿Pero por qué? Eso me lo encuentro mucho más fácil que hacer una nueva elección. ¿Pero por qué? No, pero yo recuerdo cuando ganó Porque el usted le presidente teme a George eso. Bush, hijo, que hubo una serie de reclamos, sobre todo en el estado de la Florida, Sí. que se hizo un reconteo Sí, es absoluto verdad. de todo, Voto a voto. uno por uno. Uno por y se uno. sacaron los que estaban mal Mal ponchados, que Sí. que no estaban claros. Que sé yo qué. Y de hecho, fue tan estrecha el margen, que quien decidió eso no fue el resultado Suprema. electoral, fue la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Es Y que así cuando fue. las votaciones son tan parejas, siempre hay... Entonces, mire, otra cosa. Que, Por suerte que en los Estados Unidos las instituciones son tan fuertes que el mismo Al Gore, que en este caso salió perdidoso,
perdedor. aceptó, dijo, no, lo que diga la Suprema nosotros lo vamos a acatar. En resumen, yo creo que podemos cerrar esto diciendo, estamos a la puerta de una grave crisis política No solo a la puerta, que va a devenir en... inmediatamente en una crisis económica y social. Sí. De todo En el el país. peor momento, cuando la República Dominicana encabeza, de eso seguro que Julio va a hablar claro. en el programa, Sí. y los dos estamos interesados en hablar, no sé. Sí. En el peor momento, porque en este momento la República Dominicana encabeza el crecimiento económico Latinoamérica. de América Latina. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, y yo no sé. además que no solamente es un problema para el país completo, que eso es lo que más nos preocupa, pero a los PLDistas le debe de preocupar más que también puede ser ya que se abra la división del PLD, Bueno, que sí. no le Ya conviene es una ni decisión de los siquiera No, al si país. se dividen. Ya es una decisión de los PLDistas. Bueno, entonces el entonces ganador lo que sería queríamos entonces decir, don Julio, Abinader. en este primer espacio. Bueno, te pues nos están vamos a la solicitando un pausa cambio. y nos vamos a la pausa. Yo creo que sería conveniente que ustedes analizaran, bueno, el informe del Banco Central que Exacto. acaba de Claro. salir y cómo Eso es lo pudiera que estoy que buscando. está creciendo, tenemos el informe por aquí y además cómo afectaría esta situación la posible continuación de este conflicto político a la situación económica en la República Dominicana. Muy Volvemos. bien, muy bien. Bien, amigos, continuamos con este programa semanal con el querido amigo y agudo analista, reportero, periodista, escritor, Pedro Cava. No, es verdad, todo lo que he dicho es verdad. Sí, es verdad. El otro elemento que queríamos abordar con mucha ponderación es este informe que sale en el día que estamos grabando, que es el miércoles 9 de octubre, sobre la economía dominicana del Banco Central al mes de agosto. Sí, los resultados al mes de agosto. Y aquí se refleja... Hay un resumen de la entrada del informe de medio agosto. Cuando No, aquí está el creciendo, documento, sí. aquí está el documento, que esencialmente lo que refleja es que hubo una expansión acumulada del índice mensual de actividad económica enero-agosto. Enero-agosto, es decir, no es agosto-agosto, sino Sí. enero-agosto, de un 4.7% en promedio y se proyecta para el cierre del año. 2019 en torno a un 5%, que es el llamado potencial de crecimiento. Además, de enero a septiembre del 2019, el crédito al sector privado en moneda nacional se ha expandido de 66.595 millones, equivalente a un crecimiento acumulado de un 7.7% en lo que va de año. De ese incremento, 47.699 millones, es decir, un 71.6% del total, ha sido canalizado desde el 5 de junio hasta el cierre de septiembre, es decir, un periodo de junio, julio, agosto, 3 meses. 3 meses, no, 4, 3 y medio. 4, casi 4. Y 21.055 millones de recursos de liberalización del encaje legal, de los cuales 21.055 son de la liberalización del encaje legal y 26.643 adicionales por el efecto multiplicador con recursos propios del sistema financiero. La inflación acumulada, que es otro elemento que contiene el informe, al mes de septiembre del 2019 es de 2.38, y eso es septiembre, y la anualizada es de 2.02%. Es decir, esto tiene... ¿Dónde está la otra página de esto? Donde está a seguidas de Ahí. ahí. Sí. Entonces divide así. Sí. Se presenta un cuadro que no lo tenemos para presentarse a ustedes, donde están República Dominicana, Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador, Chile, Perú,
Costa Rica, México, Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay y Nicaragua. O sea que la República Dominicana sigue estando arriba. Sigue estando arriba porque el Fondo Monetario Internacional hizo una revisión. Y por bastante, Julio, por mucho, bastante, sí. por bastante. Después fíjate. Guatemala y Panamá. Fíjate que, exacto, que nosotros tenemos un 4.7 frente a un 3.2, sí. Mucho. Es que el Fondo Monetario Internacional, que hace las evaluaciones del crecimiento, o las compilaciones del crecimiento y las proyecciones para el mundo entero, en particular para esta subregión que es América Latina y el Caribe, dice que para el 2019 América Latina y el Caribe crecerá solo de 0.6%. A mí la verdad que me preocupa mucho la Y situación dice de que el América 90% Latina en este de las momento. economías mundiales van a entrar en recesión. Sí. Están en recesión. Y yo veo que después Oigan, hablaremos háblame de de eso. esto. Ya te hice la Mira, introducción. el informe es sorprendentemente positivo cuando sabemos que también contiene cifras acerca de una especie de ralentización del crecimiento del turismo. No, eso te iba a decir. Eso te iba a decir que aquí hay un reflejo muy transparente de cómo la zona franca entre enero y agosto cayeron casi un 0.5%, 0.4%. Sí. Los servicios se mantuvieron creciendo en 4.4%, pero el turismo cayó, solo creció 1.6% en el mes de agosto. De enero a agosto. En el mes de agosto cayó un 4.6%. Sí. En el mes de agosto. Y en el mes de julio un 7.3%. Wow. Y el sector de comunicaciones, que es algo que me llama mucho la atención, ha venido consistentemente cayendo de enero a marzo menos 5.5%, enero-junio menos 3.6%, en julio menos 8.8% y en agosto menos 9.3%, para un total de menos 5.2%. Oigan ustedes lo siguiente, esto es importante. Y la construcción es la estrella. Exacto. La olla de la dos corona. sectores básicos del modelo económico, o sea, dos motores que llamamos impulsores del modelo económico dominicano, como son las zonas francas y las manufacturas, pero las zonas francas de exportación, fundamentalmente, decrecieron. Y decreció el turismo. Estamos hablando para agosto. El turismo, lógicamente, afectado por una campaña maligna, intencionada, que quiso mostrar el turismo dominicano y el destino dominicano como un destino inseguro para los que nos visitan. Acuérdense que ya nosotros hemos alcanzado la condición de segundo mayor recipiente de visitantes extranjeros de América Latina después de México, compitiendo cabeza con Brasil y con Argentina, dos colosos, dos grandes. Pero con respecto a ellos dos, los que nos visitan dejan más dólares aquí en la economía que lo que dejan en Brasil o en Argentina. Oigan ustedes la importancia que ella tiene el turismo para nosotros, con una economía mucho más pequeña. Bien, lo de la manufactura es sorprendente. Es evidente que ya el ambiente de tensión que está viviendo la economía internacional está haciendo que baje la demanda de productos de zonas francas, de exportación. ¿Y esto por la guerra comercial, tú crees? Es evidente que ya está entre otras cosas. Porque, pero si el Fondo Monetario te habla de una recesión en el 90% de la por de eso la te digo, no solamente por la guerra comercial, mundo, sino por la recesión. De las economías del mundo. Claro. Y son 200 naciones las que conforman el fondo. Claro. Entonces estamos hablando de alrededor de 170, 180 países. Sí, sí. Nosotros no estamos en ese grupo. Eso es lo que revela ese informe. Primera cosa. Segunda cosa. Hay sectores de la economía que mantienen su activismo. Yo, como dice Julio, que siempre prefiero destacarlo, minería, 12.4% creció en agosto. Sí, mucho. El sector agropecuario sigue adelante. Sí. Sigue creciendo. En general, los servicios, porque usted tiene que también ver que el sector de intermediación financiera creció considerablemente. Claro, estimulado en gran medida por la liberación del lenguaje legal, pero es importante. Las políticas monetarias y financieras tomadas a tiempo. Tomadas a tiempo. Antes de que surtieran efecto
la situación internacional. Y la demanda interna. La demanda interna, que es la suma de la mayoría de esos renglones que aparecen ahí, son los impulsores de la economía y revelan algo que es importante destacar, que el modelo de desarrollo económico y social dominicano es un modelo que es capaz de ajustarse, que cuando uno o dos motores se salen, pierden fuerza. Como comunicaciones. Como comunicaciones, por ejemplo, zona franca y turismo. Sí. Pero lo de la zona franca es lamentable, porque se emplea mucho. Entonces los otros, construcción, minería, agropecuaria, lo mantienen en el aire. Y el turismo, fíjate que ha venido recuperándose, Pedro. Es importante destacar que la curva hacia abajo fue en el mes de julio. Pero dice de la cifra que ofreció Julio, que dice que están contenidas en ese informe, dicen otra cosa. Dicen que continúa, ¿no? Pero ahora, pero ya en agosto el turismo se recuperó un poco. No, menos 4.6. ¿Y en julio? Menos 7.3. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Oye, lo que tú estás es reducción de la velocidad de caída, que es otra cosa. No, lo que pasa es que se pondera el primer semestre, es enero-junio, que fueron positivos, estaban en terreno. Primero, el primer trimestre, enero-marzo, ese fue positivo, fue más normal, fue un 5.6. Después, enero-junio, que ya comenzaba, ahí comenzó, baja 1,5 a 4.1, y ahí y fue en la julio caída baja a más fuerte, 7.3, y en agosto menos 4.6. Entonces la ponderación de esas cantidades te da un crecimiento de 1.6. Es 1.6 nada más. Pero 1.6 es una ralentización. Sí, no, indudable. Muchísimo. Y oigan otra cosa, que esta mañana analizábamos, ayer en la mañana en Diario de 4, con respecto al turismo. Nosotros aquí a veces consideramos que una ocupación por debajo de 70, a veces hasta de 73, que era la media de todos los años, era mala. Es excelente comparada con el resto de América Latina. Excelente. Pero lo que me preocupa es que se está reportando ocupación de 30 y 40%. Es muy preocupante. Ya eso sí es preocupante. Incluso porque dice Julio, precisamente destacaba Julio, que cuando se reduce la ocupación se reduce el empleo. Por supuesto, porque tú no puedes, en temporadas altas tú no vas a operar hay mucho más. Un hotel que tiene un 70%, 75, 80, hasta 90% de ocupación con el mismo personal que tenga una ocupación de 40. No, es como en temporada alta versus, y la demanda de productos alimenticios. Mira lo que dice aquí. Se estima que la expansión interanual de la economía, en general, en su conjunto, habría estado en torno al 5.5% de no haber sido en los meses de julio y agosto, de no haberse registrado una contracción en las actividades de hoteles, bares y restaurantes en los referidos meses. Se espera que esta actividad se recupere hacia fines de año. Pero entonces, ahora yo quiero destacarlo, mira, porque es importante que esto sí que lo destaquemos. Lo virtuoso que es el modelo económico dominicano, que cómo resiste esas cosas. Y eso lo quiero combinar con la advertencia que hicimos al inicio del programa, de impedir que una crisis política nos lleve porque eso sí sería a una crisis económica. Que ahora que porque le estaríamos haciendo un daño consciente a una economía que ha demostrado ser sólida. Y el turismo se seguiría resintiendo. Que ha demostrado ser resistente a los efectos exteriores. Y hay otro elemento que incorpora este informe del Banco Central. Cabe destacar que este notable desempeño de la economía dominicana ha sido alcanzado en el contexto de un entorno internacional desfavorable, es cierto, caracterizado por problemas geopolíticos, guerras comerciales entre las principales economías del mundo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A lo que se le agrega. Asimismo, han incidido factores de incertidumbre en el ámbito doméstico. Claro. Aquí, propios de un proceso preelectoral. Ese es el momento que estamos viviendo. Era preelectoral, que han afectado las expectativas de los agentes económicos. Imagínate que ahora
esta situación se prolongue y se profundice. No, es que se profundiza, porque ese diagnóstico no incluye los efectos del domingo pasado. No. Claro. No lo incluye. Eso está refiriendo la tensión los empresarios que provocó, hacen así y se retraen. la lucha interna en el PLD esencialmente, y también un poquito en el PRM, no tanto, pero en el PLD para definir la candidatura. Eso que hizo Leonel, que provocó, porque fue cierto, fue la movilización política que dirigió Leonel Fernández y la oposición, lo que impidió que se reformara la Constitución. Todo eso afectó el proceso. Sí, no, y fueron muchos meses de esta pugna política. Por eso. Que de todo hecho, eso miren se lo que refleja. Pero si tú me hubieras dicho, los resultados de las primarias fueron contundentes. Contundentes y claros. Indubitables. Indudables. Pero es que en el principal partido, que obtuvo casi 1.900.000 votos, se ha suscitado. Bueno, pero si esto se resolviera rápido, mitad por también, mitad. lo que Bien, fuesen para no a hacer. regresar al tema político y a sacarle provecho a ese informe, que lo creo, por cierto, muy oportuno, porque lo que nos está llamando la atención el Banco Central de la República Dominicana es que no nos dejemos subsumir por la crisis política, que preservemos nuestro cuadro económico. Muy a tiempo el llamado. Pero muy a tiempo, nos conviene a todos. Exacto. Sí. Nos conviene a todos y vámonos a la pausa y después a mí me gustaría que diéramos, vamos a decir, un recorrido un poco por América Latina, encabezado, por ejemplo, por Ecuador, que ya hemos hablado. Y Haití. Wow, Haití que nos afecta tan de cerca y que está en una guerra civil constante y ni hablar si nos vamos, o sea, ahora lo más patético es Haití para nosotros, después Ecuador, que ya sabemos cómo está, y si nos vamos a Argentina, a Venezuela, a México, o sea, tenemos un momento muy álgido. Sí, está mucho mejor, claro, si nos vamos a América, a los otros países que hemos mencionado de América Latina. Hay elecciones el 27, que y probablemente gane la oposición. Sí, gane Fernández, este señor con Cristina Kirchner detrás. Vamos a la pausa y volvemos con este análisis. Bien, amigos, regresamos a este segmento de análisis regional, de la situación política regional, con el foco en dos problemas muy graves que se están presentando en la región, en América Latina y el Caribe. Evidentemente, Haití, donde se deteriora aún más la situación política. El Senado, en el día de ayer, le dio un plazo al presidente Jovenel Moïse para que ponga su cargo a disposición. Presente su renuncia por escrito ante el órgano. Lo debió haber hecho hace tiempo. Ante el Senado. Sí. Tiene ese país desangrado. Esto podría incrementar la ya muy difícil situación que está viviendo Haití, que está desabastecido de muchas cosas, de combustible, de comida, de electricidad, de medicina, y una situación de inseguridad creciente. Y esto es un grave problema porque es un país que no solamente está en la misma región, sino que está en la misma isla. Y además de que es nuestro principal socio comercial después de los Estados Unidos. Yo no sé si ya lo es. Yo creo que ya no es. No sé si ya lo es. Habría que revisar esa cifra. Pero imagínense. Pero, independientemente de la parte comercial, es el efecto que tiene. Supongo que no, y en migración. La parte migratoria, claro. La parte política, la parte de inestabilidad en la isla, en la área fronteriza, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que ha habido en Ecuador es literalmente un colapso después de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de parte del gobierno de Lenín Moreno, que subió con la bandera del correísmo y la abandonó totalmente, a tal punto que son un enemigo a muerte prácticamente. Correa, como él había decidido irse a vivir al país de su esposa, a Bélgica, para no interferir, a Bélgica,
que le dio 10 años de mucha estabilidad y crecimiento a Ecuador, ahora es la némesis para el poder. De hecho, no puede volver. Si vuelve, se dice que teme ser bueno, apresado. Pero ya no sabe quién va a ser apresado. De hecho, el presidente Moreno mudó ayer la sede del Poder Ejecutivo de la capital, que es Quito, porque hay manifestaciones muy fuertes y hay sobre todo algo que es muy típico de Ecuador, las comunidades indígenas que marchan sobre la capital. Llegaron a 100 metros del palacio. Oye, entraron y cogieron al Congreso. El Congreso y ya lo tienen bajo control, pero estaban a 100 metros de llegar al palacio. Por eso fue que se fue. Entonces él marchó con todo el gabinete. Él salió huyendo. Está en una base militar. Pero no entrega el poder, fíjate. Y fue a parar a Guayaquil, donde sí tiene incluso, porque fíjate, mira, que se dan cosas en América Latina. Él no se sentía seguro no solamente por el movimiento, sino porque él no estaba seguro tampoco de que la alcaldía de Quito lo iba a proteger. El alcalde no está con él. Sí. Responde a las fuerzas opositoras. Ni siquiera las Fuerzas Armadas. Y entonces tienen una policía. No, entonces yo tengo la policía en Ecuador. En Ecuador tiene mucha autonomía. En América del Sur, yo no sé por qué a la policía le han dado como una autonomía muy especial, porque así es en Brasil y en Argentina. No, lo que pasa es que Brasil es un país tan grande, tiene una policía federal y tiene policías estatales. Estaduales, pero esa de Quito no parece ser una garantía para él. Él prefirió irse. Pero Quito estaba tomado por las Fuerzas Armadas. Por eso. De guerra pero él se fue aún así. No, pero es que no lo estaban respaldando. De vehículos blindados quemados por los manifestantes. Es decir, que es una insurrección lo que hay ¿qué fue lo que pasó? Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional duplicó el precio de los combustibles, bajó el salario, bajó los salarios en el sector público, redujo las vacaciones de 30 días a 15 días. Es decir, algo que tú, si lo haces de una forma tan violenta en un país latinoamericano con esa tradición de insurgencia que tiene el Ecuador, pasa lo que ha pasado. Ahora, en Haití pasó Moreno, algo parecido también, en fue 84, a raíz, exacto. Y en Venezuela en el 89. Si a eso tú le agregas la situación de Perú, la situación en Venezuela, que no se termina de por lo menos de ver una luz al final del túnel. Brasil muy inestable. Argentina a las puertas de unas elecciones que probablemente cambien el rumbo. Reactivación de la guerrilla en Colombia. Ay, verdad, el país eso es terrible. Óigame. Y Uribe imputado. El cuadro brutal. Y el presidente Uribe imputado por me preocupa mucho la situación de América Latina en este momento. Por vinculación con paramilitares. Ayer la Suprema Corte ya lo inhabilitó. No, lo va a llevar a juicio. Bueno, pero eso mientras tanto no puede tener una condena de hasta 8 años de cárcel. Mientras tanto no puede tener activación. Terrible, la situación de América Latina en este momento es terrible. Me preocupa muchísimo. Entonces, en ese panorama, primero la situación de Ecuador es realmente muy preocupante. Me faltó que el presidente de Honduras está siendo inculpado en una corte del estado de Nueva York por narcotráfico. Y su hermano está bajo juicio. Nunca había habido antes tantos presidentes latinoamericanos envueltos en cuestiones de justicia. Hay elecciones esta semana en Bolivia. También, Bolivia también. En un ambiente muy negativo para Evo. Muy Parece negativo. que se lo van a llevar. Pero es que él no debió haberse presentado, señores. No debió haberse presentado. Entonces, después del no en el referéndum, yo quisiera regresar al ambiente local. Conviene usted la situación difícil política aquí con una inestabilidad en Haití. Una inestabilidad total en Haití. Total. O sea, falta de gobierno. Allí no hay comida. No hay salud. No hay electricidad. No hay autoridad. No hay agua potable. No hay salud. No hay transporte. Eso es terrible. Es una situación terrible. Y entonces sin gobierno. ¿Qué tú crees? No hay ejército. Y aquí en el país, distraído nosotros, una crisis política
que puede venir Mira, una crisis Pedro, económica. eso es una combinación fatal, ¿eh? Esa Ese es una ingrediente mezcla. de Haití que tú has señalado, y nosotros, como decías, entretenidos en una crisis política, es lo peor que nos podría pasar como país. O sea que ojo con eso. Muy peligroso veo esa situación. Mira, yo estoy viendo aquí una información de ayer que dice que un estudio del 3 de octubre sobre 2.000 encuestados en Bolivia dice que Evo Morales lidera las intenciones de voto con un 38.8 por el partido de él, que se llama el MAS, Movimiento del Socialismo, según un sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. La encuesta publicó esta tercera consulta el pasado 6 de octubre, el domingo, en su portal web oficial, medición que da por ganador en primera vuelta al actual presidente boliviano con un 13.4% de ventaja sobre su rival más cercano, el candidato del Frente Revolucionario de Izquierda. Ahí son todos revolucionarios en Bolivia. Y Carlos Mesa. Carlos Mesa. Ah, sí, Carlos Y ese Mesa. de izquierda. Pero te voy a comparado decir con algo. él, que es Exacto. socialismo del nuevo siglo. Sí. Sí. Anda. Pero aunque esto que está leyendo Julio... Ahí es izquierda contra izquierda. Sí, izquierda contra izquierda. A pesar de esto que está leyendo Julio, yo creo que el presidente Evo Morales no debió haberse presentado a las elecciones porque para eso él hizo un referéndum, ¿verdad? ¿Para qué lo hizo entonces? Y el referéndum dijo no. No entiendo, la verdad que no entiendo cómo dañar una obra que él viene haciendo de muchos años, que ya la Constitución decía no a la reelección, se hace un referéndum, el referéndum dice que no y él se presenta a las elecciones. Eso es gana de desestabilizar el país. Pero todos estos datos dan un balotaje. Porque en una segunda vuelta. Porque en Bolivia es igual que aquí, que Sí. tú, Si no tienes el si no 50, el 50 más más uno. 1, en la primera vuelta tiene que haber una segunda vuelta. Y yo lo veo muy bien, porque es que se necesita el consenso político. Eso Aunque- fue un modelo que lo importamos en América Latina de Francia, que es el único país que lo tiene también. Yo Y lo veo algunos muy bien. países en África también lo han copiado. Por eso se llama balotage, porque es en francés. Pero tú te imaginas que estas elecciones primarias hubieran sido electorales y se pueda gobernar con tan poca diferencia de votos. Yo lo veo muy bien lo de la segunda vuelta. Pero claro, a mí me gusta. A mí me gusta muchísimo. Me Ahí gusta sí, mucho porque, ahí sí yo apoyo que por lo haya que ella, que ir por de lo que ella nuevo. dice, un gobierno tiene que surgir Claro. con suficiente autoridad pública, o sea, respaldo Porque popular. si son 200... Es decir, que en el caso de la primaria, si hubiera habido requerimiento de la mitad más uno, No, claro en este que momento no. hubiera una segunda Por vuelta. supuesto, claro. Lo que pasa es que son primarias, como quiera que se vea. No, sí, pero en principio lo que igual no es ventaja. Entonces eso lo decidirían Melanio, Exacto. Marisa Hernández. Exactamente, exactamente. Bueno, es un panorama complicado. Y arriba de todo esto, mi querido Pedro, está la situación extremadamente tensa en los Estados Unidos Sí. por el proceso de juicio político que abrió la Cámara de Representantes, que es el que hace de fiscal de los casos, al presidente Donald Trump, que además ha dicho que no va a colaborar en nada, que no va a dar información. Ahora le prohibió a uno de una agencia de seguridad que fuera a hacer las deposiciones que se hacen ante el Congreso. Y esto es casi una confrontación de poder. Y no solamente eso, sino que también el Partido Demócrata también está involucrado de mala manera. No, el partido también. no, Joe Biden. Bueno, John Biden está Joe involucrada. Sí. Porque eso es Muy impuesto bueno, es personal. verdad, es verdad. Mira los Muy de efectos acuerdo. que ya tiene la situación interna en Estados Unidos. Y Estados Unidos está retirando su tropa Del norte de Siria, del norte de Siria, dejando el espacio Ay, papá. a que invada De nuevo. Turquía. a que Turquía vaya y le pegue, con más de tiempo que lo desea, Sí, señor. a los kurdos. No, porque esa zona es kurda. Tú no lo, Yo he hecho una zona tú lo que una ellos zona lo que van a kurda. hacer es que van a Esa zona ellos atacar dicen... a las Que reclaman su fuerzas. independencia. Las fuerzas se llaman PPK. no, el Por- PPK es el partido. sí. Este es se llama la defensa del pueblo kurdo, algo así. Sí, sí. IPK. IPK. Que fueron armadas y protegidas por tropas Y norteamericanas. así fue. Al tú retirar
esas tropas ahora, La deja que era huérfana. y ellos, los turcos han dicho que van a ocupar una franja de 10 kilómetros entre la frontera turca y el interior de Siria, y que además, óyeme qué lío, Un lío. óyeme qué lío, que van a reasentar 3 millones de refugiados en esa zona que nada más tiene 700.000 habitantes. Ellos están ¿Tú en te eso imaginas hace pasar mucho, ¿eh? de 700.000 habitantes a Porque- casi 4? porque- Y lo van a hacer porque inmediatamente salgan las son- tropas americanas. Porque son personas que están allá en Turquía. Turquía. que Claro. salieron huyendo. Son de la sirios, situación interna. sirios, Sí. sirios. Sirio, perdón. Pero de otras regiones. Sí, sí. No hablan la misma lengua, porque los kurdos hablan kurdo, no hablan A ver, árabe. o sea que imagínate, si no hablan la misma lengua, ahí va a venir también una discrepancia entre esas, vamos a decir, No, porque tribus. se va a arabizar en la zona. Sí, pero fíjate, lo que inició la motivación Lo veo. de este espacio es la problemática latinoamericana. No, es que es muy complicado. Sí, que es muy complicada y es lo que yo creo No, que pero debemos vimos también el mundo poner en- entero. Sí, porque tú Debemos- añadiste Sí, es para que no se nos agote el tiempo. Otra cosa, que nos la traiga OMC la visión de... autorizó a los Estados Unidos en ponerle aranceles a algunas exportaciones, sobre todo ¿Así? de la Unión Europea a los Estados Unidos. Sí, Que los Estados Unidos le pongan Dígame aranceles usted. a los aviones sí, sí. por la Oiga disputa entre usted. Boeing y Airbus. Y dijeron que ellos también y van a a poner. productos agrícolas. Sí. O sea que Es la decir, guerra se extiende, la guerra comercial. Sí, pica y se entiende. Pica y se extiende. Sí, eso hace mucho más difícil óigame, el es un panorama. cuadro así. Que la República Dominicana tiene que poner su barco en remojo. Debemos. Debemos. Todos los dominicanos. Porque Es que nos vamos a afectar es que todos. es muy preciado para nosotros que aún en un entorno así estemos creciendo y con bastante salud. Desde el punto de Lo vista grave de económico y todo social. esto es, Pedro, que mi impresión en mi corta o larga vida es que los políticos dominicanos en general no consideran sus entornos internacionales. es Nosotros verdad. vivimos como nuestra burbuja adentro y como que el mundo no existe. Pero cuando vienen los golpes, entonces ahí el remeñón es más fuerte. ¿Y tú crees que Pedro, que ante Nunca una, prevemos esos efectos ante exteriores. un Nosotros no pleito, tenemos contacto con tierra firme. Sí. Las informaciones nos llegan con el situado 3 meses después. Sí, pero tú tienes un país en el como barco. tú tienes islas como Cuba que son más internacionales en sus consideraciones que cualquier otra. sí. Es nosotros que vivimos aislados Sí, por pero se le 300 costó años. 60 años de dirección Por del el Partido situado. Comunista que le hizo entender a ellos, a los cubanos, que no debían seguir pensando como isla. Esa mentalidad insular ya en Cuba fue erradicada, pero erradicarla de aquí va a dar mucha brega. Señores, se nos acabó el tiempo. Pedro, yo sé que no podemos tener una bolita adivinadora, pero yo te pregunto, si no se pusieran de acuerdo los PLDistas, ¿eso significaría un triunfo para el PRM? Oh, pero el PRM, si este cuadro no tiene una solución satisfactoria que preserve la unidad del PLD, el PRM está garantizado. Ahora, ojo O sea que vista, le conviene al a ojo, PRM. pero claro, Es muy porque la oposición, vamos a ser sinceros, la oposición está cansada de ver al PLD en el poder. No, Son no, 16, no solo- 16 años consecutivos. No solo la oposición. Es que el pueblo, Amplio segmento de la amplio segmento de población. la población. Si tú le facilitas las cosas dividiendo al PLD, el PRM se ríe con, con la muela. Y más ahora que está unificado, que no tiene, No tiene Claro, que problema. no tiene lucha Ellos son los que interna. están viviendo momentos de mucho entusiasmo desde el punto de vista político. El PLD no. Bueno, esperemos a Que ver es la fuerza mayoritaria del país. si estos Bueno, imagínate, conflictos en se uno solucionan. votaron, que yo lo estaba buscando ahorita, 1.871.000 creo que fueron. Sí, pero Y en el otro, proporción fueron 349.000. más. Si te baja la pero lo que pasa es un padrón cerrado. Por eso. Si te Pero baja el está padrón. bien, pero uno... Claro, la vamos movilización a del redondearlo. PLD. Abierto. 2.400.000. Tú tenías que motivar el interés para tú poder recibir 1.800.000. Sí, había que movilizar a mucha gente. Había que tener interés en el partido. Claro, definitivamente. Entonces, definitivamente el PLD es una señora fuerte. Por un lado fue un ganador, Una pero señora entonces fuerza fíjense política. lo que ha pasado. Señores, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana viernes. Que lo pasen bien.